Bienvenidos a Canal Agrositio. Vamos a hablar de un tema que creo, por lo menos yo tengo la idea, va a ser el gran tema de acá los próximos 8 años, que es el asociativismo, ¿no? ¿Cómo logramos levantar un poquito la vara, es decir, lograr que el productor chico, el productor mediano se radique más, esto de creación de valor en origen, agregar más a la cadena, y en todo eso, sin lugar a duda, me parece que el asociativismo va a ser un elemento crítico. Bueno, para charlar de esto, nada mejor que nuestro gran amigo Pedro Peretti, con el cual hemos hablado mucho de esto. El otro día nos encontramos justamente en el IPCBA, él como director del IPCBA, comentaba un poco estas cosas que son estos desafíos de cómo lograr agrupar y hacer cosas con los productores, y además, bueno, como productor agropecuario, él mismo también lo está haciendo. Así que vamos a tratar de charlar sobre este tema y ver experiencias incluso internacionales respecto al asociativismo. ¿Le ponemos ese título? Bueno, ¿te gusta? Es un buen título. Es un buen título, ¿no? Sí, ¿Viste? ¿no? Siempre miramos un poco la coyuntura, miramos todo. Esto es como para estudiarlo más desde lo estructural. Y como vos conoces muchos casos prácticos, además es un tema que te apasiona en lo personal, que es cómo lograr que el productor chico se afiance en el lugar, que no se vaya, que no le alquilen el campo y que lo deje y se vaya después a tomar en un bar, etcétera, etcétera, y largue. ¿Cómo se logra esto y cuánto se ha avanzado en la Argentina o no en este tema? Bueno, es una buena pregunta. No hay alguna medición así de cuánto se avanzó, pero sí hay algunos datos que son interesantes en torno a eso. Primero que el tema tiene una mirada, diríamos, multifacética, desde distintos lugares hay que mirarlo. Nosotros hemos encarado varias experiencias de asociativismo y estamos encarando, y el otro día tuve una experiencia muy interesante que hicimos en Máximo Paz, propiciada por el programa de agroindustria familiar del gobierno de la provincia de Santa Fe. Ahí vinieron intendentes y vinieron productores de varios pueblos del sur de Santa Fe para que le contáramos un poco la experiencia nuestra de lo que habíamos realizado en Máximo Paz y cuáles creían ellos que eran las claves para lograr que el asociativismo, el cooperativismo, todas las cuestiones que tienen que ver con los conjuntos o con el aglutinamiento de gente para fines, no, cualquiera, para fines útiles pudiera desarrollarse. Y yo digo, marqué dos cosas que a mí me parecen que son fundamentales. Primero, la articulación. Primero hay que poner fuera del debate político el bien a custodiar. O sea, si vamos a tratar de agregarle valor a este mate, que este mate quede fuera del debate político. Entonces, ahí hay muy importante que articule el gobierno municipal, el gobierno provincial y el gobierno nacional. O sea, que hay que tratar de ponerlo ahí. El segundo elemento a tener muy en cuenta es la forma de resolución de los conflictos. ¿Cómo se administra el conflicto? Eso es clave para generar un liderazgo positivo sobre el tema. ¿Está claro? Porque si vos sos parte del conflicto, si vos siempre estás en una punta peleándote con uno por cuestiones políticas, por cuestiones personales, o sea, nunca el proyecto va a encaminar y nunca se va a desarrollar. Nosotros en eso tenemos una vasta experiencia en la administración del conflicto, en tratar de que se articule el gobierno nacional, provincial, nacional, y tratar de administrar ese conflicto y de armonizar la mejor manera posible todos los intereses. Y después, un tema que después a continuación de eso, tiene que haber una mesa o tiene que haber un lugar en donde se resuelvan los problemas. No, porque si va todo bien, debe haber una forma, una mecánica de resolver los intereses contradictorios que se generan en cualquier emprendimiento humano, ¿no es cierto? Entonces tiene que haber una forma de resolución de los problemas. Que diga que no, el que pierde o el que no le da razón se va, sino que ese también se quede. Y debe haber, desde el punto de vista de lo que son mayorías circunstanciales, tratar de que esa persona se incorpore al proyecto, siga incorporada al proyecto, por más que tenga una mirada diferente sobre ese problema, que puede cambiar esa mayoría, puede cambiar al siguiente problema. Es todo muy dinámico. Entonces, pero es fundamentalmente dinámico y hace falta un ejercicio de mucho consenso, de mucha articulación, de mucho compatibilizar intereses. Mira, cuando nosotros hicimos un proyecto que era muy conflictivo y que hoy está generando un éxito, ya llevamos casi 100.000 bolsas en el semillero, este año vamos a estar orillando las 100.000 bolsas, cuando articulamos ahí adentro de todos esos conflictos, cuando nosotros empezamos, le pusimos dos condiciones a la gente. Que en el lado izquierdo de la puerta deje colgados los problemas personales y en el lado derecho los problemas políticos partidarios. Y ahí, cuando la gente entiende esa mecánica, se entran a desarrollar un montón de proyectos y entran a funcionar, y son las claves para que el asociativismo funcione. Contanos un poco este caso, ¿no? Producción de 100.000 bolsas. ¿Qué hicieron? 100 bolsas de multiplicación de soja. Soja y trigo.
¿Y entre cuántos productores? ¿Cuánto tenía más o menos cada productor? El proyecto, en este momento nosotros tenemos sembrada 3.500 hectáreas de soja, más o menos 50, 60 pequeños productores que cobran un 10% más del valor de mercado de la soja, o sea, la venden a precio lleno, la entregan a la cooperativa. Hay 40 obreros de Huatre absolutamente en blanco, cobrando con obra social, con todos los detalles. Hay una inversión de parte de la cooperativa de más de $1.300.000, financiado por el PROSAP una parte y por la banca privada otra parte, o sea, hay una articulación de lo público y lo privado muy importante allí. Y después, bueno, está todo el trabajo accesorio que viene a todo eso, o sea, los viajes de camión, los empleos nuevos desde el punto de vista administrativo, desde el punto de vista del control de la semilla, o sea, hay toda una experiencia que es absolutamente interesante. Nosotros ya tenemos como proyecto casi 150.000 bolsas para la campaña que viene y pensamos seguir creciendo, incluso hay varios proyectos de ampliación del semillero. Es una experiencia muy muy interesante, porque además muy interesante por la forma en que se articuló con el Estado, de la forma que participó el Estado ayudando, y de la forma que, bueno, y que también participó el financiamiento privado. Digo, se dieron una serie de cosas muy importantes. Las buenas experiencias atraen, ¿no? Es como si yo te dijese, yo te escucho esto y digo, seguramente la está escuchando a lo mejor alguno de los grandes criaderos y yo decir, che, a ver, y yo no podría estar también metido de esto. Me parece, hemos atrae, firmado, ¿no? Por supuesto, además hemos firmado, nos ha ayudado Don Mario muchísimo, hemos hecho parte del financiamiento con la SGR de Don Mario, tenemos convenio firmado casi por muchas cantidades, creo que casi 30.000 bolsas con ACA, casi 10.000 con Monsanto, de multiplicación. Y ¿Agroquímicos entra también en esto, en este paquete agroquímico, fertilizante, pero podría entrar, ¿no? Sí, sí, entra, obviamente la cooperativa los provee, los vende, pero nosotros en este tema después eso es parte de la operatoria corriente de la cooperativa agropecuaria nuestra, que es de ACA, y nosotros somos de Federación Agraria. Fíjate la primera articulación. Bueno, está buenísimo eso, muy bien. ¿Te das cuenta? Dejaron la bandera. La articulación fundamental ahí es que la cooperativa agropecuaria de Máximo Paz está manejada por gente que tiene la cabeza muy abierta y cumple, o sea, hay una perfecta delimitación de los roles. Ellos saben que la representación gremial es Federación Agraria y los negocios es de la cooperativa, y ellos están vinculados con Coninagro y son parte activa de Coninagro, y la articulación ahí se dio porque hay intereses concretos que articular. O sea, al productor que multiplica semillas se le agranda un 10% de su campo, o sea que no es poco. Claro. ¿Está claro? Y además me da la sensación de que también se te abre un límite digamos, se te abre un abanico de nuevas posibilidades, porque me imagino que también puede surgir otras cosas. Y, che, muchachos, hoy vamos a hablar de una integración en un criadero porcino. ¿Quién se anima a sembrar 20 hectáreas de maíz y lo provee? Estamos discutiendo un tema ahora muy importante, que es una inversión que estamos en etapa de discusión absolutamente, que es las 3.500 hectáreas de soja que hacemos necesitan maíz como antecesor para que no haya semilla guacha, claro. Aparte haya una buena calidad de la producción de semillas. Y a su vez, la soja que nosotros estamos clasificando deja un remanente partida, se clasifica. Sí. Entonces, ahí tenemos los dos componentes que necesitamos para tratar de enganchar para hacer un buen criadero de cerdo o de pollo. Y por otro lado, ya tenemos una inversión de más de 1 millón con el mismo concepto, con el mismo criterio y con los mismos actores, de un matadero que lo estamos terminando, que es una inversión de casi $1 millón también, si se suma todo, con una buena presencia del Estado, tanto provincial como nacional, un matadero comunitario que estamos haciendo ahí para faenar pequeños animales y capones gordos. O sea que vamos a hacer desde si Dios quiere, y es un proyecto, y digo, esto lleva su tiempo, y estamos hablando en términos de futuro, pero con la misma mecánica y con los mismos procedimientos, que es muy importante porque son exitosos, y eso es como decía Juan B. Justo, el método se mide por el resultado. El resultado ha sido bueno, quiere decir que el método ha sido bueno. Claro. Entonces, nosotros estamos viendo de que ese maíz y esa soja que deja necesitan boca que los consuma, tenemos el matadero que lo mata, y estamos desarrollando una línea de comercialización con la Federación Agraria, que es una cooperativa de carne alternativa que ya está matando casi 200 capones por semana y distribuyéndolo en Rosario. O sea que vamos a tratar de cerrar todo el ciclo para que sea realmente un proceso de agregación de valor, de arraigo, de mucho impacto social y de mucha participación de pequeños y medianos productores.
¿Cómo lo ves? Y esto lo hemos conversado, ¿no? ¿Cómo ves, a ver, vamos a llamarlo así? Ya se va un mate. Vamos a llamar un matecito, sí, por eso te lo dejé a vos, ¿viste? ¿Cómo ves la psicología del productor? Porque acá hay un tema muy interesante que es, yo creo que en esto debe hacer buena falta también tener psicólogos, sociólogos, ¿no? Que estudien el comportamiento, digamos, grupal y cómo lograr esos. Vos hablas mucho de generar círculos de confianza en el fondo, cuando decís todo esto, lograr confianza, claro. Que vos digas, yo estoy respaldado en él y en él y en él, y gracias a que todos estamos, esto nos permite, digamos, salvarnos un poquito mejor todo. ¿Cómo lo ves al productor? ¿Cuesta engancharlo? ¿Cuesta el tipo, digamos, el productor siempre ha sido un poquito más cerrado? Tal vez las nuevas generaciones estén más abiertas. Creo que hay que, primero, la idiosincrasia de un productor está directamente vinculado con la zona y con el cultivo que tiene. O sea, no son todos iguales. No son todos iguales. O sea, no es lo mismo el productor formoseño que hace algodón, pequeño productor, que el productor pequeño que hace soja en la pampa húmeda. Ni es lo mismo el productor ganadero de la pampa que el productor ganadero de la provincia de Buenos Aires. Digo, a ver, primero está directamente vinculado la mirada que tiene sobre la vida, sobre la sociedad y sobre el conjunto de los problemas que lo afectan al productor, la producción que hace y el grado de compromiso que tenga en esa relación de producción. O sea, no es lo mismo un productor que dejó de ser productor para transformarse en arrendatario que un productor que la sigue peleando. El tipo que quedó hoy en la pampa húmeda, pequeño y mediano, es un tipo que está dispuesto a escuchar cuestiones que tienen que ver de cómo es su perspectiva de acá a 5 años. O sea, no lo asusta absolutamente nada del mundo de los negocios, del mundo de la incorporación de la tecnología, de ese tipo de mundo. Es una cosa, y que está muy preocupado, porque ve que hay un avance de la mega agricultura muy grande que vienen por él. Y hay una acción absoluta y total de parte del gobierno para defender esa agricultura más allá del discurso que parezca lo contrario, pero entonces está dispuesto a escuchar asociativismo, incorporar agregación de valor, está dispuesto a escuchar un montón de cosas porque dice, bueno, es por ahí. Y esa es la experiencia que uno saca, pero bueno, te reitero, depende mucho del lugar geográfico, el tipo de producción y de las cosas que hagan, ¿no es cierto? Casos como el de ustedes que vos nos contaste que, bueno, vino gente de Santa Fe, etcétera. Vos ahora, y acá te pido el sombrero, vos como director de Federación Agraria, ¿no? ¿Cuánto hay y cuánto se hace desde las entidades, desde las instituciones, desde el INTA, para que estos casos se repliquen? Es decir, para no dejarlo al productor olvidado, sino llevarle, digamos, estos modelos, como decía Juan B. Justo, que funcionan, estos métodos que funcionan, llevarle un poco el optimismo de, mirá, flaco, nosotros estamos ganando 10% más, vos lo podés hacer también. ¿Cuánto hay de eso que vos hayas visto? En todos los pueblos hay algo. Yo te puedo decir, hay una cooperativa de pastura en Acevedo, que es un proceso muy interesante, de esa semilla de pastura. Te va a Belville, hay una cooperativa de cerdo que también está tratando. En Verabebú están armando un molino harinero. Digo, hay por donde vayas encontrás cosas de gente haciendo cosas, y el Estado está muy parcializado. Hay organismos del Estado que tienen una mirada. O sea, vos vas al PROSAP con un proyecto de esto y encontrás una respuesta automática, no sé, ejecutiva, decís, sí, mirá, puede ser, mirá, miremos, hay que hacer estos papeles, yo te ayudo, déjame. O sea, vos te das cuenta que hay una mirada que va para adelante, pero por ahí te encontrás, vas a otros lugares y te encontrás el burócrata que no te llegó la punta. Claro, si caes en la Secretaría de Comercio, probablemente, no sé si hay algún programa, pero te van a cortar la cabeza. Ahora, en el mismo Estado te encontrás otras dependencias que vos llegás a decir con un proyecto y bueno, y mirá, y sí, a ver, dámela, a ver, te ayudamos a conseguir financiamiento privado, nosotros te podemos dar esto, pero el banco macro, este banco, el otro banco, el vice o el Banco Nación, vení, ¿me entendés? Y hay muchos proyectos y hay mucho por hacer. Las entidades en eso, yo creo que están muy mal. Yo creo que no han visto todavía el filón, eso fue parte de un debate en el Consejo Directivo Central de la Federación Agraria. Yo creo que vamos camino y que tenemos que, por lo menos lo que yo planteo en la Federación Agraria, intentar representar esa nueva realidad que es del productor asociado o el productor cooperativizado, que está agregando valor o que se ha incorporado a su cooperativa y que su cooperativa a su vez agrega valor, porque hay un proceso muy interesante, que las cooperativas tienen proyectos comunes que incorporan a productores
¿me entendés? Y se va generando porque se han dado cuenta que solamente con el acopio, con el 2, el 2.5, el 3 o el 1.8 que cobran por comercializar, con eso no alcanzan a sostener su estructura. Son pueblos muy chicos, donde generalmente hay cooperativas y en donde parte de la vida económica de esos pueblos depende de la cooperativa, por lo cual si hay un gerente responsable, si hay un tipo que la ve, dice, bueno, flaco, acá viene una nueva etapa y en esa nueva etapa nos tenemos que subir y la nueva etapa es la de agregación de valor. Te voy a contar una cosa, tema de agregación de valor. Estaba estudiando el otro día porque uno siempre trata de leer y de estudiar, yo no tengo estudio de ninguna naturaleza, pero uno trata siempre de superarse para que la gente, por lo menos que uno representa, se sienta orgulloso de uno, que diga, puta, por lo menos es menos bruto de lo que salió menos bruto de lo que entró al tema de las entidades. Nada más lo que se ve, yo te lo digo como observador externo, de que vos sos un tipo que disfruta haciendo cosas nuevas, pero compartiéndola con los demás. No, sí, a mí me encanta. Soy un innovador absoluto en el tema. Pero además te gusta compartirla, ¿no? Pero por supuesto. No es que te gusta quedarte si las tranqueras adentro. ¿viste? Si no, no sirve. Y bueno, estaba leyendo un discurso, una conferencia célebre de Lisandro Latorre en Casilda, 1916, donde habla de los dos problemas que la Argentina los tiene hasta el día de hoy. Habla primero del tema del latifundio, el grave problema que hay el latifundio en la Argentina, la concentración de tierra, de renta, la política equivocada de arrendamiento que tiene el gobierno entonces, que en vez de arrendar tierra había que construir propietarios y no arrendatarios, como fue una política histórica de la Argentina en la década del 20 y del 30, y habla de la agregación de valor, de cultivos intensivos y agregación de valor, transformar el grano en carne. Lisandro Latorre, 1916. Digo, tardamos 100 años en darnos cuenta que el camino es por ahí. Y Lisandro decía una cosa muy interesante, decía, no hay que entregar extensiones grandes, hay que entregar parcelas chicas para que el productor vaya al cultivo intensivo que genera mano de obra, que genera arraigo, y hay que darle la propiedad de la tierra. Realmente, viste, uno se encuentra en la historia argentina con tipos como esos, que fueron absolutamente visionarios, y bueno, hubiera sido otro el destino que si hubiéramos seguido ese camino hace 100 años atrás que ahora, ¿no? Pedro, ¿cómo ves, y hablando un poco de estos visionarios, etcétera, estamos a pocos días del 2012, ¿cómo ves un poco la política que se viene para el campo? Hace un ratito estuvimos con Luis Baterra, estuvimos charlando, vos sos un hombre que está en el IPCBA, está en la Federación Agraria de la Cúpula, es un tipo cercano, digamos, a la estructura, te has reunido mucho y has compartido cosas con Julián Domínguez, del que tenés mucho respeto. ¿Cómo ves la política hacia el campo en adelante? O sea, ¿el gobierno se va a dar cuenta o se da cuenta que el campo realmente es un pilar importante y va a mirar un poquito más estas cosas para que un productor no pierda 60, 70 dólares entre el FAS real y el FAS teórico, que ya no quieren hacer más trigo ni maíz, y todo el mundo vaya, digamos, nada más que a soja? Mirá, primero te corrijo me reuní muy poco, casi nada con Julián Domínguez. Me hubiera gustado reunirme mucho más. Creo que... has conversado bastante. No tuve todo lo que me hubiera gustado porque realmente tengo una valoración positiva de su gestión. La tuve desde el primer momento, porque yo creo que la Argentina necesitaba encontrar alguna fórmula que permitiera generar consenso y escucharnos entre nosotros y no estar permanentemente tirándonos piedras. Creo que me hubiera gustado hablar muchísimo más, no tuve oportunidad. Pero te digo sinceramente porque bueno, y creo que es una lástima que se haya ido al ministerio ahora, cuando había empezado realmente a peinar fino el problema, perdemos una capacidad importante. ¿Cómo veo la situación del campo? Yo la veo con una situación, me parece que es otro gobierno. Ahí disiento con alguno que dice, es el mismo gobierno. No, es otro gobierno. Y eso es una medida que hay que tenerla muy en cuenta. Dejamos un gobierno que tenía minoría en las dos cámaras y que había perdido las elecciones de medio término, y era un gobierno que se puso a la defensiva con medidas agresivas, con una serie de cuestiones, que arrastraba toda la influencia de Néstor Kirchner, y que además trataba de ganar terreno porque se sentía débil políticamente, producto de que las elecciones habían sido adversas. Este es otro gobierno, este es un gobierno con el 54% de los votos. Este es un gobierno con mayoría en las dos cámaras legislativas. Y ahí tiene dos opciones este gobierno a seguir. O hace con semejante fortaleza, se da el lujo, entre comillas,
de abrir ventanas de diálogo, de escuchar y de encontrar consenso, porque tiene la fortaleza como para sentarse a discutir con cualquiera, o va por todo. Depende de la sabiduría con que la presidenta tome su último tramo. Yo creo que va a generar ventanas de consenso. Sí, así lo ves vos. Yo lo veo así, veo lo que ha pasado con las entidades, estas últimas 4 reuniones, lo que el ministro las recibió, que se conversó. El presidente Coninagro lo veía como muy ejecutivo también. Eso, yo no lo conozco, no tengo referencias, no estuve en la reunión con el ministro, pero a mí me da la impresión que el camino, o sea, la presencia de Basterra en la Comisión de Agricultura, todo el equipo de Julián en la Cámara de Diputados, me da la impresión como que se va a inscribir en una línea, bueno muchachos, pará, no vayamos tanto, a ver, consensuemos, por supuesto en alguna cosa nos vamos a poner de acuerdo, en otra nos vamos a pelear, digo que se anuncie, no sé cómo se anunciará, ojalá sea bien y se implemente muy bien, la propuesta que pergeñó AFA para vender el trigo y para vender el maíz, es una mirada relativamente positiva. Lo veo yo de opositor, no te olvides que yo sigo siendo un opositor a este gobierno. No tengo ningún punto de contacto desde el punto de vista político, ideológico, ni cargo, ni nada que se le parezca, ¿no es cierto? Pero me da la impresión, lo veo así, y ojalá que sea así. Digo, la gente está cansada también del conflicto, no toda la vida tirando piedras, llega un momento que uno se aburre, ¿no es cierto? Ojalá que tome este camino de la sabiduría, que es el camino del consenso, de escuchar, de ver, viste, de analizar las cosas como me parece a mí que sería lo ideal si uno gobernaría, ¿no? Decime, Pedro, es sano que haya, a ver, la palabra opositor me suena dura, pero digamos, es sano que haya del otro lado, claro, ¿no? Una oposición sana, una oposición, como decías vos en algún momento, es lógico que exista este conflicto, pero que el conflicto en algún momento termine en algún tipo de solución positiva. ¿Qué ves vos en la oposición? Y vos que, como dijiste, recién estuviste en la oposición, no hay nada, ¿no? No. Primero, no hay democracia sin oposición. O está muy latente y puede llegar a aflorar en algún momento. No. A ver, yo creo que no hay democracia sin oposición. Pero si uno lee y analiza los resultados electorales de lo que pasó el otro día, si no hubieran errado, si los políticos de la oposición hubieran sido políticos de verdad, son de verdad, pero digo, hubieran tenido las convicciones que da la raza y la construcción de un pensamiento propio, hubieran usado cabeza propia, es inexplicable que el Partido Radical, el Partido Socialista y la coalición cívica no hayan reiterado el acuerdo cívico que le había dado tan buenos resultados. Y si vos pones todo junto eso... La historia hubiera sido otra, ¿no? No sé si hubiera sido otra. Bien planteada, a lo mejor hubiera ganado igual. Sí, pero de otra manera. Qué distinto sería que hubiera ganado igual con el 54%, pero si vos sumás todos esos guarismos, de este lado tenés el 38, claro, o un 37. Sí. Ya una oposición con un 37 es una alternativa. Una oposición a 37 puntos no es ninguna alternativa al segundo. No hay nada para festejar, saliendo segundo a 37 puntos, por más que le haya ganado, ¿viste? A quien le haya ganado. Entonces, ahí hubiera sido distinto. Y ahí me parece que lo que le falta a la oposición argentina es independizarse de Clarín y de La Nación. Me parece que estuvieron muy sujetos al programa que le armaron estas corporaciones y estos grandes grupos y fueron detrás de esas convicciones y en realidad la Argentina estaba necesitando una oposición que sea absolutamente independiente, que pensara con cabeza propia, que se plantara en los problemas del país, que tuviera su propia mirada y yo te digo que la Argentina tendría una democracia mucho más sólida porque estaría bastante más balanceada de como está ahora la situación. ¿Cómo ves el rol de las entidades? ¿No? Digamos, porque las entidades no hay duda que tiene que estar, lo que fue el concepto de la mesa de enlace me parece que fue una de las mejores cosas que le ha ocurrido a la democracia y sobre todo al sector, digamos, agropecuario, que se puedan sentar a buscar un mínimo de consensos ante un conflicto como el que ocurrió en el 2008. Ahora, ¿cuál debe ser ese nuevo rol? ¿Cómo tiene que ser ese reposicionamiento? Tiene que ser tratar de buscar los mayores puntos de encuentro y sentarse y ponerse duro. ¿Tienen que estar juntos de nuevo o tiene que cada uno mostrar y poder hablar libremente y decir, mira, yo no estoy de acuerdo con Biolcati, yo no estoy de acuerdo con Bucio, con esto? Yo creo que ahí hay una reflexión muy profunda. Primero, yo creo que la mesa de enlace sirvió cuando tuvo un objetivo claro, concreto y determinado. Vamos contra la 125, y sirvió. Creo que después,
cuando se intentó juntar el agua con el aceite, porque ahí hay intereses cruzados. A ver, ahí hay, por ejemplo, hay organizaciones que necesitan menos Estado porque representan una agricultura, una mega agricultura en expansión. Te das cuenta que necesita necesariamente más libertad de mercado para poder expandirse y reproducir su fuerza de trabajo y reproducir su capital. ¿Está claro? Entonces necesitan menos Estado. Y hay otras organizaciones que dependen de las regulaciones del Estado porque si no, no queda un solo productor. Entonces, tratar de compatibilizar eso, yo creo que el grave error que cometió la mesa de enlace es estirar artificialmente y tratar de darle respuesta a todos los planteos, cuando no había acuerdo. Lo que tuviera que haber hecho la mesa de enlace es decir, señores, ¿terminó la 125? Muy bien, felicitaciones. Ahora cada uno retoma su camino independiente y cuando tenemos un conflicto de envergadura nos volvemos a sentar a ver si hay acuerdo y juntos le vamos a dar una respuesta al gobierno. Ahora quisieron armar una cosa que nadie entendía qué pasaba. ¿Me entendés? Era una cosa que uno decía, queremos que nos den, nosotros planteamos, bueno, nosotros necesitamos la ley de emergencia y que cobrar. Y otro plantea decir, no, no cobren que es una dádiva. Digo, nadie entendía nada. Y por supuesto terminó como terminó. Y terminó siendo funcional al gobierno, porque cada vez que el gobierno necesitaba mostrar un enemigo para amalgamar la tropa propia, levantaba la mesa de enlace y decía, mira, ahí está la mesa de enlace. Y vos ves los guarismos de la opinión pública, de tener la mesa de enlace 70% imagen positiva, 30% negativa, las últimas mediciones eran exactamente al revés. Yo creo además, otro tema fundamental, por lo menos para mi entidad, yo de las otras entidades no hablo, no sé, no conozco. La Federación Agraria debe recuperar su camino de autonomía. Las organizaciones gremiales agropecuarias no pueden ser ni oficialistas a priori ni opositoras a priori. Deben ser autónomas de todos los gobiernos y de todos los partidos políticos. Del gobierno nacional, pero también del gobierno provincial. Pero algunos pícaros dicen, hay que ser autónomo y no hay que juntarse con el gobierno nacional. Pero tampoco con el provincial, porque tampoco hay que ser funcionales a los intereses de los gobiernos provinciales. Hay que ser funcionales solamente a los intereses de los pequeños y medianos productores, en el caso nuestro, que eso es lo que decimos representar. Y eso es muy importante que lo tengamos en cuenta y que yo creo que en ese sentido Bussi la tuvo bastante clara el tema. Lo que pasa es que, bueno, hay distintos sectores internos adentro de la Federación Agraria que uno tiene que por ahí ir balanceando y uno comprende esta situación, ¿me entendés? Pero a mí me parece que el tema de la autonomía de las entidades gremiales es fundamental y además otro tema, que es lo que hablamos anteriormente, interpretar el nuevo momento económico que se viene, claro. ¿No es cierto? Tengo la última, Pedro. ¿Qué vas a hacer en el 2012? ¿Yo qué voy a hacer en el 2012? ¿Qué visión tenés? Viste que uno cuando llega a fin de año se propone y dice, a ver, yo estuve casi por ser decano de mi facultad, por ejemplo. Bueno, me voy a dedicar a tratar de unir la cadena, estaba muy entusiasmado, qué sé yo, y quedé segundo. Pero no importa, digamos, estoy rearmándome. ¿Vos ¿Qué tenés como meta en el 2012? Además de lo que haces, o sea, ¿en qué te potenciarías más? No, yo me voy a tratar de dedicar en el 2012 fundamentalmente a tratar de preservar mi lugar en el Instituto de Promoción de Carne Vacuna. Tengo que renovar en marzo mi mandato, me tiene que renovar la entidad. Espero que, bueno, puedo estar yo, puede estar otros compañeros, voy a tratar de poner todo el objetivo ahí. Y voy a tratar de trabajar en el tema de ganadería, que es el tema que me interesa, diríamos, tratar de dar una mano ahí, de defender el instituto, de preservar el instituto. Me parece una herramienta muy válida. Yo no lo entendía bien el tema, hasta que, bueno, que hace ya un par de años que estoy ahí adentro, comprendí cómo funciona, comprendí lo útil y lo importante que es en la defensa, por más que por ahí estén cerradas las exportaciones o no, la defensa para defender un mercado, para dejar abierto un mercado latente que en cualquier momento podemos proveer. Digo, bueno, la labor de extensión que ha hecho, ¿no? Yo he visto que no quiera llegar a todas las provincias, llevar gente. Yo, en ese sentido, me gustaría poder dar una mano en ese sentido. Y también me gustaría dar una mano en el tema de mejorar a la Federación Agraria Argentina. Yo creo que la Federación Agraria Argentina necesita una reforma de sus estatutos, necesita modernizarse. Yo creo que Bussi está de acuerdo con eso, De Angeli está de acuerdo con eso, los chicos de la NETRI están de acuerdo con eso. Hay un acuerdo bastante grande, creo que yo me siento o podría trabajar en el tema de tratar de unir, de consensuar todas esas cosas, que siempre es lo que quise hacer. O sea, yo quise evitar el tema interno en la Federación Agraria, no me salió bien, me salió bastante mal, pero bueno, pero no es una pelea perdida, no es una guerra perdida, es una batalla perdida, pero no es una guerra perdida. Creo que debemos fortalecer y debemos mejorar
y transparentizar y democratizar más de lo que es a la Federación Agraria, y en ese sentido creo que se tienen que sumar Bussi, se tienen que sumar De Angeli, que son los referentes más importantes que tiene la Federación Agraria Argentina, que no nos podemos dar el lujo de que ninguno de los dos quede afuera de esta batalla. Lo último, 4 palabras para el productor, augurándole un fin de año y un muy buen principio del 2012. Bueno, yo ojalá el mejor fin de año, que se resuelva bien el tema del trigo y del maíz, que se pueda vender el trigo y el maíz, que se baje un poco la presión tributaria, y me parece que hay que empezar a trabajar el tema impositivo, porque es realmente una cosa muy muy fuerte. Me parece que hay que cambiar un poco, hay que empezar a discutir una reforma tributaria en la Argentina, que realmente se grave a los que más tienen, que se grave todo lo que quiera, pero hay cosas que no se puede grabar. Creo que hay que empezar a discutir las retenciones. Sería un buen momento para empezar el tema de discutir las retenciones, que son un mal impuesto, siguen siendo un mal impuesto, porque, bueno, lo hemos dicho reiteradas veces, porque grava el que produce soja en el Chaco como el que la hace a 50 kilómetros del puerto, al que saca mucho que al que saca poco. Hay que ir a un sistema tributario mucho más justo, y que pague el que más tiene, y que libere de las cargas impositivas a los pequeños y medianos productores para que puedan competir frente a los megapools de siembra que están creciendo desmesuradamente, y creo que es el grave peligro de la Argentina. El principal problema que tiene la Argentina es la concentración económica y de tierra, que es altísima, pero altísima. Nadie se da cuenta lo que han pasado en estos años, el cambio que ha habido en la estructura agraria argentina. Digo, acá hay empresas. Yo tuve un debate el otro día en Mar del Plata con un CEO de un mega pool, en donde, bueno, cuando ellos están trabajando casi 970.000 hectáreas en 4 países, cuando yo le planteé que la disyuntiva fundamental que nosotros teníamos, y que era ese tipo de agricultura, no podía seguir creciendo en la Argentina, dice, bueno, en realidad, dice Peretti, nosotros no somos tan grandes, solamente sembramos el 1% de las 31 millones de hectáreas que se siembran en la Argentina. Y le digo, justamente ahí está el peligro. Si toda la agricultura argentina marca 100 y una sola empresa siembra el 1%, quiere decir que 100 empresas pueden sembrar toda la Argentina. Y eso sería la debacle de miles y miles de productores argentinos, y vamos camino a eso. Entonces, en ese sentido, tenemos que sumar asociativismo, políticas públicas, esclarecimiento de los productores, mucha unidad, pero tenemos que tener claro que el problema central de la Argentina, Ricardo, es ese, es la concentración económica brutal que tiene la economía argentina. Bien. Pedro Peretti, un amigo de la casa que siempre está para hablar de asociativismo y también para hacer esta visión un poco de lo que viene hacia adelante, qué pasa en políticas públicas, qué pasa un poco con los productores, y esta mirada tan de cerca de lo que tiene que ver con la producción en pequeño productor. Gracias, Pedro. Como siempre. Gracias. Un verdadero placer estar acá. Gracias.